Presidencia es don Ángel García Castillejo, que tiene la palabra para exponer su presentación. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, consejera, consejero, miembros de la CNMC presentes en la sala. Buenas tardes, arrasaldeón, boas tardes, bona tarda. Comparezco ante ustedes en el procedimiento de declaración de idoneidad y emisión del dictamen sobre conflicto de intereses previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015 como candidato a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, si me lo permiten, y sin apartarme del objeto de mi comparecencia, me siento en la obligación de rendir un sentido tributo al anterior vicepresidente de la CNMC, don Ángel Torres Torres, desgraciadamente fallecido en agosto de 2023 y que, en el caso de ser valorada favorablemente mi idoneidad por sus señorías, sucedería en el cargo. En igual sentido, querría mostrar de antemano mi profundo agradecimiento a todos aquellos que a lo largo de las últimas décadas han trabajado de forma decidida por promover las condiciones de competencia efectiva en beneficio de los consumidores y usuarios, de la ciudadanía en su conjunto y con una especial referencia a aquellos con los que he tenido el privilegio de trabajar y aprender de ellos, sin ánimo de dejar a nadie en el olvido, en especial a los que fueron presidentes y con los que trabajé de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, don José María Vázquez Quintana, don Reinaldo Rodríguez Hillera y don Bernardo Lorenzo Almendros, y a todos aquellos miembros de los consejos y de los servicios de los organismos reguladores sectoriales especializados y de la competencia que hoy confluyen en la CNMC. Decir de antemano que muestro mi voluntad decidida, como he desarrollado a lo largo de toda mi vida profesional como abogado, profesor universitario y servidor público, tanto en el ámbito legislativo, en el ejecutivo, en el regulador de las telecomunicaciones o en el de la prestación del servicio público de la comunicación, de trabajar en favor del cumplimiento de las competencias y funciones asignadas a la CNMC y, de este modo, garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los ciudadanos, todo ello con profesionalidad, independencia, imparcialidad, honestidad y dedicación total. Dicho lo anterior, paso a presentar mi formación académica y trayectoria profesional para su consideración como idónea para la vicepresidencia de la CNMC. En lo referido a mi formación académica, soy licenciado en Derecho, doctor en Derecho y doctor en Ciencias de la Información. Cursé mi licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid entre 1981 y 1986 y, con posterioridad, cursé 2 doctorados, el primero en Derecho Constitucional por la UNED y el segundo en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Mis tesis doctorales en Derecho y en Ciencias de la Información han versado respectivamente sobre el régimen jurídico del profesional de la información y la televisión de pago en el mercado audiovisual español. Junto a lo anterior, participé en el programa de Contabilidad y Finanzas del IES de la Business School de la Universidad de Navarra. Inicié mi trayectoria profesional en 1986 como abogado ejerciente en el Colegio de La Rioja y, posteriormente, en el Colegio de Madrid. Entre 1989 y 1997 fui director del gabinete y coordinador del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya de esta Casa, del Congreso de los Diputados y del Senado, periodo en el que inicié mis estudios de doctorado en Derecho Constitucional y arrancó mi especialización en el Derecho de las Comunicaciones, la regulación sectorial, la liberalización de los mercados y el Derecho de la competencia. En este periodo participé de forma muy activa en la elaboración y tramitación de diferentes iniciativas legislativas como, entre otras, la Ley Orgánica 297 reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, la Ley de Televisión Local por ondas terrestres, la Ley de Telecomunicaciones por cable, la Ley del Satélite, la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones o, en el ámbito de la competencia, las modificaciones legislativas de la Ley 16 del 89 de Defensa de la Competencia o la Ley 3 del 91 de Competencia Desleal.
Con la aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones y la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, me incorporé, a requerimiento de su primer presidente, don José María Vázquez Quintana, al regulador y desde 1997 hasta 2003 desempeñé distintos cargos directivos en la CMT, tales como subdirector de audiovisual y de servicios telemáticos e interactivos y subdirector de ofertas en el mercado. En este periodo participé en el programa de visitantes internacionales del Bureau of Educational and Cultural Affairs del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Entre 2003 y 2004 desempeñé el cargo de secretario general de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Autocontrol. En abril de 2004 fui nombrado asesor del secretario de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España en materia de comunicación. Y durante el periodo en el que trabajé en la Secretaría de Estado de Comunicación, trabajé de forma directa en la elaboración de anteproyectos de leyes como la Ley General de Comunicación Audiovisual, la de la radio y la televisión de titularidad estatal, la Ley 10/2005 de medidas urgentes para el impulso de la TDT, de la liberalización de la televisión por cable y fomento del pluralismo y su desarrollo reglamentario, o la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, así como el impulso y puesta en marcha del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, del que fui su primer secretario. En diciembre de 2005 fui nombrado consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cargo que ocupé hasta octubre de 2013, fecha en la que inicia su andadura la CNMC, integrando sus competencias. Tras mi periodo como consejero de la CMT, trabajé como abogado desde octubre de 2013 hasta el 9 de junio de 2021, con especial dedicación a las áreas de regulación sectorial de las comunicaciones, del sector audiovisual y de las telecomunicaciones, el derecho de la información y medios de comunicación, en el ámbito del derecho de la competencia, del derecho público, del derecho mercantil y el derecho relativo a la accesibilidad de personas con discapacidad. En este periodo fui secretario del patronato de la Fundación Público-Privada CENTAC, secretario del Grupo Televisión Abierta, responsable de Relaciones Institucionales del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, CESIA, trabajé para la Fundación Universidad Carlos III de Madrid, fui miembro de la sección quinta del Jurado de la Publicidad de Autocontrol de la Publicidad y trabajé como consultor y experto de distintas entidades, organismos internacionales y de la Comisión Europea. Así, mi actividad como consultor se concreta, en el caso del Banco Mundial, trabajando para proyectos relacionados con el sector audiovisual y de las comunicaciones, tales como el proyecto de revisión y recomendaciones sobre modelo de televisión y radio públicas en República Dominicana, el White Paper on Public Media, Social Cohesion and Development in Latin America o el proyecto Socioeconomic Impact Study Brazilian National Digital Public Broadcasting Network Operator. Consultor en materia de comunicaciones de la Comunidad Andina, junto con la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina en relación a la problemática conocida como la del roaming inadvertido, experto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para proyectos relacionados con la regulación de la televisión en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Consultor de UNESCO, de la Organización de Estados Americanos y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de concentración de medios y libertad de expresión. He trabajado como consultor para la Comisión Europea entre 2016 y 2019 en la realización del proyecto de asistencia técnica para la implementación de la televisión digital en Colombia y como experto también de la Comisión Europea en la República Checa para la elaboración de un modelo teórico de organismo regulador de las telecomunicaciones, el audiovisual y de los servicios telemáticos e interactivos, e igualmente participé en el proyecto MedMedia de la Unión Europea como experto en las evaluaciones de la legislación sobre medios de comunicación en Palestina y en Israel. Y, por último, en este ámbito, consultoría y auditoría en Costa Rica y México con sus organismos reguladores, la SUTEL y el IFT, respectivamente, en proyectos para empresas y órganos reguladores en materia de competencia económica y de radiodifusión. El 10 de junio de 2021 me incorporé a Radiotelevisión Española como director de Políticas Audiovisuales, Servicio Público e Internacional, responsabilidad que ostento al día de hoy, lo que ha conllevado, entre otras dedicaciones, la de ser miembro del Legal and Policy Committee de la Unión Europea de Radiodifusión y vocal del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en representación del sector audiovisual a propuesta de la propia CNMC. Señalar
que Radio Televisión Española, y en este contexto, en el contexto de esta comparecencia, señalar que Radio Televisión Española es una corporación pública a los efectos de lo establecido en los artículos 2.1, 3, 11 y 15 de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y que, por su estatuto legal y encomienda, sirve a los intereses generales en calidad de prestadora del Servicio Público Estatal de Comunicación Audiovisual, de lo cual puedo afirmar que en ese sentido carezco de interés personal alguno. De forma simultánea a lo anterior, en los periodos en que ello resultó compatible, he ejercido la docencia universitaria como profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de su máster universitario en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información, como profesor de Publicidad y de Propiedad Intelectual en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona y como profesor invitado en diversas universidades de América Latina y, en concreto, de Colombia, México, Ecuador, Chile o Argentina. Mi trayectoria profesional, que me ha permitido especializarme en las políticas de regulación que son comunes a los sectores de las comunicaciones electrónicas, el audiovisual, la energía, el sector aeroportuario, ferroviario, de los servicios digitales y de los medios de comunicación, así como mi especialización como abogado en el ámbito del derecho a la competencia y mercantil, entiendo me habilita para asumir la responsabilidad de la vicepresidencia de la CNMC, para la que se me propone. La CNMC, como saben ustedes, debe asumir nuevas funciones y competencias en materia de servicios digitales derivadas de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de la Digital Service Act y también las derivadas de la European Media Freedom Act, la conocida como EMFA. Nuevos retos desde la regulación, la promoción de la autorregulación y la corregulación, a los que espero poder contribuir como vicepresidente de la CNMC desde mi formación y experiencia profesional en favor del progreso del conjunto de la economía y de la sociedad española. Querría finalizar mostrando mi reconocimiento a todo el personal de la CNMC en Barcelona, en Madrid, con los que espero trabajar hombro con hombro por el cumplimiento de los fines de la CNMC. Y, en lo que a mí respecta, me comprometo a ejercer el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si así lo estiman sus señorías, y cuento con su confianza, sobre los principios de defensa del interés general, la integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad, austeridad y gestionando los recursos humanos, económicos y materiales según los principios de eficiencia y sostenibilidad y según los criterios éticos y deontológicos exigibles al cargo, careciendo de intereses personales de naturaleza económica o profesional que pudieran suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos. Señorías, quedo a su disposición para las observaciones, preguntas y aclaraciones que consideren oportunas para su dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Castillejo. A continuación es el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios.